Queridos estudiantes, nuevamente encontrándonos a través de la ventana virtual, gracias a la tecnología y al internet y al uso de ciertas maquinitas que nos permiten establecer una relación no física, pero sí importante a través de esta acción cibernética. De todas maneras, estudiantes, de una u otra forma no perdemos la costumbre de compartir conocimientos que son necesarios para la formación de ustedes. Queridos estudiantes, a todos ustedes que pertenecen al cuarto grado de secundaria, está dirigido esta sesión de aprendizaje virtual. Bienvenidos a la sesión número 21 de nuestro aprendizaje, es decir, a la 21ª sesión de aprendizaje. Ingresamos al tema del capítulo 20 del libro, contenido en las páginas desde el 92 hasta el 95. La asignatura, como siempre, es Historia Universal, conocimientos del resto del mundo, pero que de una u otra forma son de interés de nosotros que somos peruanos. Y es fundamental tener conocimiento de cómo los hechos y sucesos que han ocurrido en los distintos lugares de nuestro planeta influyen también en nuestro propio desarrollo histórico. El tema de hoy es la Unión Europea. Por ejemplo, aquí, muchachos, al hablar del tema de la Unión Europea, deberíamos también aplicar algo similar a la Unión Europea aquí en América, en todo caso en Sudamérica, ¿no? Pero casi no tenemos un bloque como lo que representa la Unión Europea. Aunque en Sudamérica, muchachos, hay grupos de países que se han juntado. Por ejemplo, tenemos el Parlamento Andino, ¿no?, que corresponde a los integrantes del Pacto Andino, ¿no? Tenemos el Mercosur, el Merconorte, que casi prácticamente, o el mercado económico del sur, el mercado económico del norte, pero que prácticamente en el hecho casi no funciona, ¿no? Pero veamos entonces lo que en realidad sucede con la Unión Europea. La Unión Europea. Queridos estudiantes, la Unión Europea, ya, su nombre mismo dice unión, ¿no? Dice, la Unión Europea, su simbología es UE. A partir de ahora, todo lo que es UE es Unión Europea, ¿ya? Es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis. O si se llama sui generis, ¿qué significa? Algo distinto. Sui generis, que soy el único que tiene esto y que los demás no lo tienen. Eso es sui generis, ¿ya? Algo distinto a los demás. Bueno, que los demás puedan copiarla y asemejarse a lo que es la Unión Europea, tal vez, pero que sean igual que la Unión Europea, nunca nadie va a ser igual. Suponiendo, nosotros lo podríamos llamar la Unión Americana. La Unión Americana también ya no sería igual que la Unión Europea, sería una copia. En cambio, la Unión Europea es sui generis, única y algo diferente a las otras uniones. Por ejemplo, en Europa, ¿se acuerdan que se han juntado después de la Segunda Guerra Mundial? Entre Europa y América se juntaron y formaron el Pacto de Varsovia, o la OTAN, en este caso la OTAN, ¿no? La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezado por Estados Unidos, pero es diferente la Unión Europea a la OTAN, por eso es sui generis, algo diferente, ¿ya?
Dice, esta organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. ¿Cuándo se firmó este Tratado de la Unión Europea? El 1 de noviembre de 1993. Ahora, el libro que nosotros estamos manejando, muchachos, bueno, hay que decirlo con sinceridad, está atrasadísimo, no está actualizado, maneja datos de hace 10 u 11 años atrás, por lo tanto, los nombres de los presidentes de algunas comisiones de la Unión Europea no van a coincidir con lo que voy a poner acá. Los datos que hoy estoy poniendo, por ejemplo, en septiembre del 2020, son actualizados. En cambio, los del libro mantienen un dato de hace 10 años atrás. ¿Qué quiere decir? No están actualizados estos datos. Por esa razón, no vayan a pensar que los datos que yo les doy hoy día están mal, porque en el libro ustedes van a tener otros datos. No es así. Lo que pasa es que los datos del libro están manejadas hasta hace 10 años atrás. En cambio, los datos de hoy están actualizados. El libro, por ejemplo, dice que son 28 países que integran la Unión Europea. Y dirán ustedes, el profesor Guamán se ha equivocado porque nos dice 27. En total, ¿cómo quedamos? Ahora les explico por qué. ¿Ya? En la actualidad son 27. Dice, ¿cómo nació? ¿Cómo nació quién? La Unión Europea, ¿ya? La Unión Europea no siempre fue tan grande como hoy en día. Cuando se inició la cooperación económica europea, o sea, ¿cómo empieza a crearse la Unión Europea? Como cooperación económica europea. ¿En qué año? En el año 1951. Ya, vuelvo a repetir. ¿Cómo nace la Unión Europea, muchachos? Nace como, aquí está, ¿no? Cooperación. Vamos a cambiarle de color a nuestro lapicito. Nace como, otra vez, Andrés. Ya, vamos a poner acá. Ya nace como Cooperación Económica Europea. ¿En qué año? En el año 1951. No tiene la Unión Europea, sino Cooperación Económica Europea. ¿Qué países lo integraban en su inicio? Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda. O los Países Bajos. ¿Ya? Entonces, muchachos, solamente participaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. Alemania 2, 1, Bélgica 2, Francia 3, Italia 4, Luxemburgo 5 y Países Bajos 6. ¿Con qué nombre? Como Cooperación Económica Europea. Con el tiempo se fueron sumando muchos países hasta llegar a 28 integrantes. Es decir, el libro mantiene 28 integrantes. Pero ¿qué sucedió después? La Unión cuenta actualmente con 27 países miembros. ¿Quién se ha retirado? El Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero del 2020, es decir, este año se ha retirado de la Unión Europea. ¿Quién? Gran Bretaña, Inglaterra o el Reino Unido. Pero aún tiene derechos y obligaciones que cumplir. O sea, ahora, es decir, Inglaterra se ha retirado de ser miembro de la Unión Europea, pero tiene algunos derechos ganados que lo protege y algunas obligaciones o llamados deberes
que cumplir. Entonces, pero ya no es miembro de la Unión Europea, ¿ya? Por esa razón son actualmente 27 estados de la UE. Ahora, los países miembros. ¿Quiénes son los países miembros actualmente de la Unión Europea? Aquí está, por orden alfabético. Tenemos a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia. Ojo con esto, ¿ya? Hay que encerrar, ¿ve? Letonia, Lituania. Estos dos, Letonia y Lituania, muchachos, pertenecen a, pertenecieron a la ex Unión Soviética. ¿Ya? Vamos a ver, si acá ustedes se fijan, no está Rusia. ¿Ya? Dentro de los países miembros no está Rusia, profesores, que Rusia pertenece a Asia. Rusia tiene a un territorio que comparte los dos continentes. Es Rusia europea y Rusia asiática. Por tanto, debería integrarse a la Unión Europea. Pero por cuestión económica y política, Rusia ha decidido no pertenecer a la Unión Europea. Y además, ¿se acuerdan ustedes en cuántos estados se dividió la ex Unión Soviética? En 15 estados independientes. Entonces, estos 15 estados independientes decidieron no participar en la Unión Europea. Pero al final, Letonia y Lituania, que sí pertenecen más Estonia, ya, acá me estaba olvidando de Estonia, es decir, Estonia, Lituania y Letonia, que pertenecieron a la ex Unión Soviética, que son también soviéticos, decidieron alejarse de Rusia y unirse a la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Hay que recordar estos tres nombres: Estonia, Letonia y Lituania. Ex soviéticos pasan a pertenecer a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque actualmente la democracia debe imperar a nivel mundial y cada país democráticamente puede y debe pertenecer a quien ellos eligen, a qué grupos pertenecer, ¿no? Entonces, Letonia, Lituania y Estonia, considerando que fueron ex Unión Soviéticos, ahora pertenecen a la Unión Europea. También está Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, teniendo a los 27 países en lista conformantes de la Unión Europea, ahora, muchachos, vamos a conocer algo más sobre esto: la eurozona. ¿Qué cosa es la eurozona? Acá le ponemos su concepto. El euro, unidad monetaria, ya, el euro, su símbolo es eso del euro, es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea. Ahora, esos 19 países que manejan al euro como moneda oficial, a esos países, o sea, que dice el colectivo de estos países, o sea, la unión de estos países que manejan como moneda oficial al euro, se le conoce comúnmente como ¿qué? Zona del euro o eurozona. Entonces, ¿qué cosa es la eurozona? Son los territorios o espacios geográficos en donde circula
como moneda oficial el euro. ¿Ya? Es decir, 19 países de la Unión Europea tienen como moneda oficial al euro, de los cuales 8 países siguen manejando su propia unidad monetaria, pero 19 de los cuales de la Unión Europea ya manejan el euro. Ahora, ¿cómo sería acá en América? En América, si nos juntáramos, por ejemplo, el Pacto Andino, tenemos al Pacto Andino, no maneja como lo hace la Unión Europea, ¿no? El Pacto Andino permite que, por ejemplo, Ecuador tenga el dólar, su unidad monetaria, el Perú, el nuevo sol, ¿no? Entonces, en Chile, el peso, ¿no? En Argentina también el peso. Entonces, todas esas situaciones, muchachos, no unen nuestras monedas, ¿no? O sea, en título estamos unidos como Pacto Andino, pero en función no estamos demostrando esa unión. En cambio, en Europa sí, ¿no? Los de la Unión Europea, 19 de los cuales han creado la eurozona, territorios por donde circulan comúnmente el euro. Ahora, este es el euro, ¿no? Para más o menos tener una imagen de los billetes del euro. Hay que recordar que el euro ahora con respecto al dólar tiene una mayor denominación o un mayor valor. Creo, si no me equivoco, el dólar está a 3 soles con 52 céntimos y el euro está llegando a 3 soles con 90 céntimos, casi 4 soles. Entonces tiene un mayor valor que el dólar. Estos son los billetes del euro y aquí tenemos a la moneda del euro, un euro. Y por supuesto que hay otras monedas de menor denominación, ¿no? Un euro, etcétera. Como por ejemplo, comparándolo con el Perú, en el Perú tenemos el nuevo sol, ¿no? Un nuevo sol. Sus monedas de menor denominación, 50 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos. Igual el euro también se maneja con menores denominaciones. Ahora, el espacio Schengen. ¿Qué es el espacio Schengen? Vamos a conocer qué es el espacio Schengen, muchachos, ¿ya? A ver, acá dice, el espacio Schengen es uno de los mayores logros de la Unión Europea. Dice, es un espacio sin fronteras internas. Ahora dice, un espacio en el que ciudadanos de la Unión Europea, un espacio en el que ciudadanos de la Unión, muchos ciudadanos de otros países, empresarios, turistas, pueden circular libremente sin estar sujetos a controles fronterizos. ¿Qué quiere decir? Es como que si el Perú fuera la Unión Europea, ¿ya? Hagamos el caso del Perú fuera la Unión Europea, Guaral fuera Francia, Chiclayo fuera, o sea, hablemos de regiones, a ver. Lima Provincias fuera Francia, Lambayeque fuera Italia, Loreto fuera Alemania, ¿no? Tumbes fuera Francia, Tacna fuera Bélgica y el Perú es la Unión Europea. Entonces, por todo el Perú, todos los integrantes de Alemania, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Países Bajos, de Rumanía, todos circularían libremente. No hay necesidad de presentar visa, de estar que te estén controlando, no. Todos los miembros, países de la Unión Europea han creado un espacio llamado el espacio Schengen, sin fronteras, un espacio sin fronteras internas.
Allí libremente todos los ciudadanos componentes de la Unión Europea, más empresarios y turistas dentro de ese espacio Schengen, libremente pueden transitar. Claro que sí, ¿no? Hay que tomar en cuenta que de todas maneras hay ciertos controles, ¿no? Por ejemplo, cuando deciden los países pertenecientes al espacio Schengen, hay que recordar, el espacio Schengen, no todos los países de la Unión Europea están comprometidos en ello, ¿ya? No todos, pero la gran mayoría están dentro del espacio Schengen. Inclusive se han unido otros países que no pertenecen a la Unión Europea, se han unido al espacio Schengen. ¿Qué quiere decir? Que sin pertenecer a la Unión Europea, ellos han decidido pertenecer al espacio Schengen. Un espacio donde no hay fronteras internas, donde los alemanes, los italianos, los franceses, los españoles, los portugueses, los belgas, los holandeses circulan libremente sin control. Pueden hacer transacciones comerciales, ¿no? Sin control. Pasearse por todo el espacio Schengen sin control. Ahora, por ejemplo, si hay miembros que quieran ir de América hacia el espacio Schengen, ahora sí. Para los que van fuera, hay cierto control. Por ejemplo, en cierto tiempo, exactamente a colombianos y a peruanos nos cerraron las fronteras del espacio Schengen. Y solamente podían ingresar al espacio Schengen peruanos y colombianos cumpliendo estrictamente y rigurosamente el control establecido por las leyes de la Unión Europea. Es decir, nosotros sí, o sea, peruanos y colombianos no teníamos la libertad como turistas de circular por el espacio Schengen. No, presenta tu documento. Razones obvias, ¿no? Peruanos y colombianos allá en Europa no somos de la vista agradable o no somos agradablemente vistos por los europeos. Pero vamos a ver que años después se va a permitir que se anule este control estricto en favor de colombianos y peruanos. Dice, aunque los estados Schengen han suprimido las fronteras interiores, también han reforzado los controles. Miren, esto quiero que entiendan. ¿Qué quiere decir? Todos los países miembros del espacio Schengen tienen sus propias fronteritas, pero no porque sea, digamos, haya libertad de transitar. Un francés puede entrar a territorio belga, que tienen frontera común, Bélgica y Francia tienen frontera común, sin presentar ningún documento. Pero ¿qué tal si va un francés buscado por la Interpol, por la Policía Internacional, quiera cruzar hacia Bélgica? En este caso, sí, muchachos, hay un control, ¿no? En sus fronteras exteriores comunes. Tienen que respetar, basándose en las normas de este acuerdo, para garantizar la seguridad de las personas que viven o viajan por el espacio Schengen. Es decir, de todas maneras, o sea, no exigen que tengan visa. O sea, ya no hay necesidad de estar tramitando engorrosamente, demorándote, gastando plata en obtener tu visa. No. Tú eres ciudadano, listo, común y corriente, no tienes necesidad de tener visa, circula libremente. Pero eso sí, cada estado te va a controlar en el ingreso de sus fronteras, ¿no? Es como, por ejemplo, es libre que al Perú puedan venir argentinos, chilenos, bolivianos, brasileros, especialmente están viniendo ¿de dónde? De aquel país que no tenemos frontera con Venezuela, y están viniendo venezolanos, un montón de venezolanos al Perú, bienvenidos sean. Pero para reforzar nuestra seguridad, la seguridad de los turistas acá en el Perú, la seguridad de los mismos peruanos,
el Perú tiene que controlar el ingreso de los ciudadanos venezolanos. Aunque en este caso, muchachos, en el Perú no hay libre tránsito, como lo hay en el espacio Schengen. En el espacio Schengen no presentan ningún tipo de documento, salvo su credencial personal, ¿no? Su credencial personal de cada país e ingresan libremente a cada estado europeo. En cambio, el Perú exige visa. O sea, la visa es un mayor control estricto de qué tipo de ciudadanos vienen al Perú. Pero lamentablemente nuestra frontera peruana es una coladera. ¿Por qué es una coladera? Porque ingresan cualquier tipo de ciudadanos venezolanos. Entre buenos, regulares y malos ciudadanos venezolanos entran al Perú. De esos malos ciudadanos venezolanos debería haber un filtro. O sea, es decir, nuestras fronteras no deberían dejar entrar a esos venezolanos. Pero como vuelvo a decir, nuestras fronteras no tienen la seguridad como lo tiene Estados Unidos. Y a pesar de que Estados Unidos tiene una frontera muy alta en seguridad, a pesar de eso, se cuelan latinoamericanos, se cuelan ciudadanos de otros países y logran ingresar a territorio estadounidense de manera ilegal. Ahora imagínense pues la frontera que tiene Perú en el norte, entre Perú, Ecuador y Colombia. Nuestras fronteras son libres. Cruzan, por ejemplo, en la frontera con Colombia, cruzan el río Putumayo, ya están en el Perú. Y por esa agreste selva no hay miembros del ejército, no hay satélite, no hay control, no hay nada, y libre pasan por ese lado. Por esa razón, el tránsito libre entre países, de todas maneras, en el espacio Schengen, es controlado en las fronteras de cada miembro de la Unión Europea. En el caso nuestro, lamentamos con decir que buen número de venezolanos están cometiendo atrocidades en el Perú, ¿no? Delincuencia, asesinatos, están metidos en secuestro, qué sé yo. Pero también hay otro tanto de venezolanos, estudiantes, que son profesionales a carta cabal, trabajan siendo algunos médicos, contadores, están trabajando limpia y honorablemente en comercios ambulatorios, en otros quehaceres, en diferentes rubros de la economía peruana se están insertando y con la frente limpia ellos se van ganando el pan de cada día con el sudor de su frente y al mismo tiempo se van ganando el cariño y la estima de los peruanos. Yo tengo muchos amigos venezolanos, de los cuales son trabajadores pujantes, ¿no? Muchos trabajan con mototaxi, ya han logrado obtener su propio motocarcito y trabajan con los mototaxis. Entonces, muchachos, de entre malos, buenos y regulares, también habemos los peruanos. No hay que tapar el sol con un solo dedo y decir, no, los peruanos no somos como los venezolanos, mentira. Por ejemplo, en el espacio Schengen, a ningún peruano les permitían transitar libremente. ¿Por qué? Porque somos buenos tipos, porque nos ven bien, no, porque nos ven mal. ¿De dónde eres, Perú? Ah, no, ven para acá, rebúscalo de pies a cabeza, límpialo, si es posible, páralo de cabeza, que vomite todo y que presente todos sus documentos. Si no, no entra. Porque somos buenos tipos, bien vistos, no, muchachos. Lamentablemente, también los peruanos tenemos nuestros pros y nuestros contras. ¿Ven? Pero esperemos de que alguna vez, no sé cómo vamos, pero alguna vez el Perú tenga buen resplandor
y que brille con luz propia positivamente a la luz de los ojos de los europeos. Yo creo que sí. Entonces, muy bien, muchachos. Ya estamos viendo que los estados Schengen, individualmente cada estado asegura su propia frontera, ¿ya? Acá, esto es lo que les decía, ¿no? Nota. En el año 2014, la Unión Europea eliminó el control estricto para peruanos y colombianos. Es decir, peruanos y colombianos que eran bien controlados a partir del 2014 ya no presentan visas. O sea, ahora sí, ya, o sea, si llegan al espacio Schengen, los peruanos y colombianos ya tienen los mismos derechos que los demás turistas internacionales de transitar libremente por todo el espacio Schengen, pero sí respetando la seguridad de las fronteras de cada país integrante del espacio Schengen. Por ejemplo, si llevo maletas, en todos los aeropuertos controlan maletas, ¿no? Es una ley que hay que cumplir. A ver, si por ejemplo yo llevo mi maleta, a ver, señor, usted flaquito, venga para acá, muéstreme su maleta. Yo le tengo que mostrar mi maleta. No voy a decir, no, yo libremente viajo porque el espacio Schengen me permite viajar libremente. Correcto, libremente puedes viajar, pero cumple las normas de cada país. Y entrega tu maleta para que lo revise. Y si por A o B en tu maleta encuentran droga, te fundiste. No, que libremente puedo caminar, libremente sí. Pero si caminas libremente y violas alguna ley, alguna norma, y llevar droga a cualquier país de Europa es violar la norma de esos países integrantes del espacio Schengen. Entonces te quedas preso. ¿Ya? Libremente no significa, o sea, la libertad no significa libertinaje. La libertad llega hasta cuando la norma o la ley te lo permite. Más allá de la norma o la ley, no puedes actuar. El actuar más allá de la norma o la ley, eso es libertinaje. ¿Ya? Libertinaje. Suponiendo, en un matrimonio, vamos a explicar claramente libertad y libertinaje. La libertad de un matrimonio, ¿qué cosa es? La libertad de un matrimonio es salir a la calle. El varón sale a la calle, respeta a su mujer. La mujer sale a la calle y respeta a su esposo, a su marido, disculpando el término, y respeta a su esposo, y viceversa, ¿no? Puede actuar libremente, hacer por la calle, hacer lo que quiera. Libertad es un matrimonio, ¿no? Puede jugar pelota, la dama puede jugar vóley, puede ir a una reunión, el varón puede ir a otra reunión, puede tomar la dama, puede tomar el varón. Eso es libertad. Llegar a la casa respetando un horario. El varón sale de casa, amor, ya vuelvo, a las 8 estoy aquí. ¿Ya? Listo. Eso es libertad. Y viene a las 8. Igual la dama, vuelvo a las 7 de la noche, viene a las 7 de la noche. Eso es libertad. Ahora, ¿cuándo es libertinaje? Por ejemplo, el varón sale de casa, va a una fiesta, baila, toma, bacán, hasta ahí hay libertad. Después de tomarse emborracha, pon chapa con otra mujer. Tiene amoríos con otra mujer. Eso ya es libertinaje. Quiere decir, él dice, no, yo soy casado, no, yo soy fuera de mi casa, soy libre. Dentro de mi casa soy casado. No, así no es. Eso es libertinaje. La ley te dice, hoy, sal a la calle, diviértete, toma tus traguitos, baila con una chica, con un chico, pero si vas a tener amoríos, eso no te permite la ley. Y si lo haces, es libertinaje. O sea, el libertinaje viola normas, viola leyes. La libertad no viola normas, no viola leyes. Te permite actuar hasta cuando la ley te lo permite. Eso es con respecto a peruanos y colombianos. Ahora, ya peruanos y colombianos gozamos de el libre tránsito en el espacio Schengen. Pero todos los miembros del espacio Schengen, cada país integrante, sus fronteras las aseguran. Tienen control, supervisan, vigilan, y eso es por la seguridad de sus propios ciudadanos
y de los mismos turistas que ingresan ahí. O sea, quieren detectar ladrones, terroristas, narcotraficantes, si están buscados por la Interpol, si están escapándose de algún país por alguna persecución de la justicia. Entonces, todo eso tienen que filtrar las fronteras de cada país integrante del espacio Schengen. No porque sea libremente, hay ladrones, violadores, narcotraficantes, perseguidos por la justicia, terroristas, ¿pueden circular libremente? No. No hay libertinaje. Libertad hay, libertinaje no. Eso quiero que se entienda, muchachos. Dice ahora, peruanos y colombianos ahora lo pueden hacer, transitar por el espacio Schengen sin ese tipo de documento, ¿no? Es decir, ya es más fácil transitar por el espacio Schengen. Ahora veamos físicamente el espacio Schengen y quiénes lo integran. Acá está, países Schengen. No todos los países. Acá tenemos 26. ¿Cuántos son de la Unión Europea? De la Unión Europea son 27. Aquí hay 26. Allá, profesor, uno solo nomás no pertenece. No. No. Aquí hay, mira, los de color doradito son miembros de la Unión Europea pertenecientes al espacio Schengen. Los de doradito. O sea, pertenecen a la Unión Europea. ¿Ya? Ahora, hay países del espacio Schengen que no pertenecen a la Unión Europea. Acá dice, no miembros de la Unión Europea. Acá está. ¿Ya? Ellos, no miembros de la Unión Europea, o sea, no están en la Unión Europea, pero sí pertenecen al espacio Schengen. ¿Y quiénes son ellos? Acá está. Primero, el número 13, de color gris. Ese número 13, ¿quién es? Ahí está, Islandia. ¿Ya? Islandia no pertenece a la Unión Europea, pero sí ha querido pertenecer al espacio Schengen. ¿Ya? También está el número 20. ¿Quién es el número 20? Noruega. Noruega también pertenece al espacio Schengen sin pertenecer a la Unión Europea. Y hay un tercer país, ¿ya? Son 3 países. El número 26. ¿Quién es el número 26? Suiza. Entonces, ¿cuántos países de la Unión Europea pertenecen al espacio Schengen? Si son 23 acá, solamente son, perdón, ya di la respuesta. Son 23 países del espacio Schengen. 4 países de la Unión Europea no pertenecen al espacio Schengen. ¿Ya? 4. Ahora ustedes fácilmente de acá pueden detectar cuáles son esos 4 países que pertenecen a la Unión Europea, pero no pertenecen al espacio Schengen. ¿Ya? Ya hemos visto acá los que no pertenecen a la Unión Europea, pero sí pertenecen al espacio Schengen. ¿Ya? Son Islandia, Noruega y Suiza. Ahora ustedes detecten los 4 países que pertenecen a la Unión Europea, pero que no pertenecen al espacio Schengen. Instituciones y organismos de la Unión Europea. Hay muchos organismos. El libro dice 7 instituciones y organismos, ¿no? Vamos a ver acá, muchachos, cuáles son las instituciones y organismos de la Unión Europea. Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Tribunal de Cuentas Europeo, Servicio Europeo de Acción Exterior, Comité Económico y Social Europeo, Comité Europeo de las Regiones,
Banco Europeo de Inversiones, Defensor del Pueblo Europeo, Supervisor Europeo de Protección de Datos, Comité Europeo de Protección de Datos y el organismos interinstitucionales. ¿Ya? Ahora vamos en la siguiente secuencia, muchachos, vamos a ver cómo funcionan las principales instituciones de la Unión Europea. El Consejo Europeo. Acá está su concepto. Ay, escuchen bien, el Consejo Europeo marca la dirección política general de la Unión Europea, pero no tiene poder para aprobar leyes. Ojo. O sea, solamente el Consejo Europeo ve la dirección política general de la Unión Europea. ¿Ya? La dirección política. A ver, yo te vuelvo a decir. Es como una especie de que hoy día, por ejemplo, ¿quién dirige la política general del Perú? ¿Saben quién dirige? El presidente de la República. ¿Ya? Pero ¿quién aprueba leyes? Acá dice, ¿quién aprueba leyes? No es el presidente de la República. ¿Ya? Elabora, aprueba, deroga, cambia, modifica leyes. ¿Saben quién? El Congreso de la República. ¿Ya? La dirección política general de la Unión Europea es como una especie del presidente de la República. Y tiene su presidente. El presidente en la actualidad es Charles Michel. Él es un diplomático de Bélgica. Charles Michel. Hoy en día es Charles Michel el presidente del Consejo Europeo. Y él preside, acá dice, ¿no? Ahora, y está compuesto por los jefes de Estado o de gobiernos nacionales. ¿Qué quiere decir? O sea, el presidente de la Comisión del Consejo Europeo, más los presidentes de jefes de Estado de cada Estado europeo. En cada Estado europeo, por ejemplo, hay primer ministro, hay presidentes, ¿no? Primeros ministros y presidentes, todos ellos conforman el Consejo Europeo. ¿Pero quién lo dirige? Su presidente. ¿Quién es? Charles Michel. ¿De dónde es? De Bélgica. ¿Qué cosas hacen ellos? Solamente dirigen la política de la Unión Europea. No modifican leyes, no crean leyes, no derogan leyes, nada. No están facultados para meterse con las leyes. Solo en cuestión política. O sea, es un presidente de la República del Perú. Las leyes competen al Congreso de la República. ¿Ya? El presidente de la República manda a ejecutar todo lo que las leyes ordenan. El presidente. Que se cumpla la ley, ¿no? Ordena. ¿Ya? Eso es político. El Consejo Europeo entonces tiene la función de un presidente de la República, mas no de un Congreso de la República. Claro está, listo. Ahora sí, legislación. ¿Quiénes crean las leyes? Acá vamos ya. El Consejo Europeo no lo crea. ¿Quiénes crean las leyes de la Unión Europea? Acá dice, 3 instituciones principales participan en la elaboración de la legislación. O sea, hablar de legislación es hablar de leyes, ¿ya? Leyes. ¿Quiénes son? El primero, el Parlamento Europeo. El Parlamento, o sea, el Parlamento peruano, ¿quién es? El Congreso de la República. Ese es el Parlamento peruano, ¿ya? El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos. Es decir, cada estado, cada pueblo o cada país europeo elige a los representantes del Parlamento Europeo. El actual presidente del Parlamento Europeo es el diputado italiano David Sassoli, desde el 3 de julio del 2019. Este año, 2020, todavía sigue en función, ¿ya? Entonces, muchachos, la primera institución que elabora leyes de la Unión Europea es el Parlamento Europeo. Otro,
el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros. Los Estados miembros comparten la presidencia del Consejo con carácter rotatorio. Rotan. Cada 6 meses van rotando la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosa es el Consejo de la Unión Europea? Muchachos, es cada gobierno manda un representante, ¿ya? Dice, representa a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros. Entonces quiere decir que el Consejo de la Unión Europea tiene a 27 gobiernos juntos. Pero ¿quién preside el Consejo de la Unión Europea? Un gobierno especial. Hoy en día, en la actualidad, muchachos, en el 2020, el gobierno de Alemania está presidiendo, el Consejo de la Unión Europea. Pasados los 6 meses, cambiará de presidencia. El gobierno de Italia, entrará el gobierno de Bélgica, el gobierno de España, el gobierno de Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Consejo de la Unión Europea es presidida por un gobierno determinado. Lo integran todos los gobiernos, pero en este caso lo preside un gobierno determinado. No una persona, sino un gobierno, ¿ya? Y el gobierno, ese gobierno planifica las leyes, las normas, en conjunto con los demás gobiernos. Pero en este caso, por ejemplo, hoy día, ¿quién dirige la mesa del Consejo de la Unión Europea? El gobierno de Alemania. ¿Ya? Ellos son los directores. Y la tercera institución que crea leyes es la Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados por los gobiernos nacionales. Promueve los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Los gobiernos defienden los intereses nacionales de sus propios países en el Consejo de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Todos los gobiernos que integran el Consejo de la Unión Europea, muchachos, van a defender sus propios intereses. El interés de Italia, el interés de Polonia, el interés de Alemania. Cada gobierno defiende sus propios intereses. Y entonces van a buscar que salgan leyes que favorezcan a sus propios gobiernos, a sus propios países. Y serán aprobados por estas 3 comisiones, por estas 3 instituciones, por el Parlamento Europeo, por el Consejo de la Unión Europea y por la Comisión Europea. Acá dice, representa los intereses de la Unión en su conjunto. Juntas, o sea, ¿quiénes? ¿Quiénes juntas? Juntas, estos de acá, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea elaboran mediante el procedimiento legislativo ordinario, antes denominado codecisión. ¿Qué cosa elaboran? Las políticas y leyes, principalmente esto, leyes, que se aplican en toda la Unión Europea. En principio, la Comisión propone nuevas leyes, el Parlamento y el Consejo adoptan, y luego, a continuación, la Comisión y los Estados miembros aplican esta legislación, y la Comisión vela porque las leyes se cumplan correctamente. Explico. La Comisión Europea va a hacer que se cumpla, que las leyes se respeten como tal. Pero en su conjunto, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea son los que van a aprobar estas leyes. Otras 2 instituciones desempeñan funciones de gran importancia. Hemos visto, primero acá, el Consejo Europeo como presidente de la República. Como Congreso, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea como Congreso. Como Poder Judicial, o sea, hay 3 poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo, presidente. El Poder Legislativo, Congreso. Y acá, el Poder Ejecutivo, el Consejo Europeo. El Poder Legislativo, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Ahora,
El Poder Judicial de la Unión Europea, ¿quiénes lo integran? Otras dos instituciones desempeñan funciones de gran importancia. El Tribunal de Justicia. Poder Judicial, el Tribunal de Justicia. Vela por el cumplimiento de la legislación europea. Ellos, el Tribunal de Justicia, está supervisando que todos los países miembros y sus habitantes cumplan la ley de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas controla la financiación de las actividades de la Unión Europea. Los poderes y responsabilidades de todas estas instituciones se establecen en los tratados, que constituyen la base de todas las actividades de la Unión Europea. Los tratados también establecen las normas y los procedimientos que deben seguir las instituciones de la Unión Europea. Son acordados por los jefes de Estado o de gobierno de todos los países de la Unión Europea y ratificados por sus parlamentos. Ahora, el Tribunal de Justicia vela porque todos cumplan la ley. Quienes incumplen la ley, el Tribunal de Justicia sanciona. En cambio, el Tribunal de Cuentas es un tribunal estrictamente económico. Vela por la financiación de las actividades de la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, muchachos, ya estamos conociendo cómo funciona la Unión Europea, ¿no? Tiene un poder ejecutivo, tiene un poder legislativo y tiene un poder judicial, ¿no? Los tribunales. ¿Ya? Bien, muchachos, aclarado este panorama, la comunidad de estados independientes. Ahora, muchachos, ¿quiénes son los de la comunidad de estados independientes? En resumen, antes de presentar el concepto, son todos los países que se desintegraron de la ex Unión Soviética. Los 15 estados que no quisieron pertenecer a la Unión Europea y dijeron no nos juntamos con la chusma porque nosotros somos diferentes a ellos y nosotros vamos a establecernos aparte. Deberían haber sido 15 estados de la comunidad independiente. Pero veamos acá. La Comunidad de Estados Independientes es una organización supranacional, o sea, muchos países, compuesta por 10 de las 15 repúblicas, ex-repúblicas son 10 por 10. ¿Cuántos eran, muchachos? Eran 15. Deberían ser 15. Pero Estonia, Letonia y Lituania, que ya hemos visto ya en el anterior cuadro, les expliqué, ¿no? Estos tres decidieron no pertenecer a la Comunidad de Estados Independientes o a la CI y decidieron pertenecer a la UE, a la Unión Europea. Ya dice que actualmente son miembros de la Unión Europea. Ahora, Turkmenistán abandonó la organización el 26 de agosto de 2005. Ya son 4 menos, quedarían 11. Y por último, Georgia se retiró el 18 de agosto del 2009. Ya, entonces quedarían 10. 10 de los 15 estados de la ex Unión Soviética. Ahora dice Mongolia, a pesar de haber creado la Comunidad de Estados Independientes, hoy en día no pertenece a la Comunidad de Estados Independientes. Solo es un país miembro observador, pese a haber sido su fundador. Ahora, Ucrania, de jure, o sea, por ley, nunca fue miembro de la CI. Es decir, Ucrania no formalizó legalmente ser miembro de la CI, de la Comunidad de Estados Independientes, ya que no llegó a ratificar el estatuto de la organización, es decir, no estuvo de acuerdo con el estatuto de la organización. ¿Qué es un estatuto? El estatuto es en realidad casi una norma legal de cómo debe funcionar la Comunidad de Estados Independientes y cómo debe de caminar ese Estado independiente. Y Ucrania no estuvo de acuerdo con ese estatuto. Pero a pesar de no haber sido admitido, ellos dijeron, no, señores, yo me meto de facto. ¿Qué significa? Me meto por la fuerza. ¿Ya? Me meto por la fuerza, voy a ser participante
de la Comunidad de Estados Independientes. Así no quieran ustedes, ¡pah! Se metió a ser miembro de hecho o de facto o por la fuerza, no por ley. De jure, a mí me cae altamente la ley, yo entro por de facto y pum, se metió a ser miembro de facto de la Comunidad de Estados Independientes. Objetivo principal de la CI. Su creación primó la disolución de la Unión Soviética, ya no es Unión Soviética. Y según Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, su propósito fue el permitir un divorcio civilizado. Hay que divorciarnos, separarnos, pero sin peleas, sin broncas, civilizado. Entre las repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Desde la creación de la CI se han firmado numerosos acuerdos acerca de cooperación económica, de defensa, relaciones internacionales y seguridad colectiva entre sus estados miembros, o sea, entre 10 estados miembros. Del seno de esta comunidad surgió la alianza político-militar llamada Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, OTSC, ¿ya? Bien, muchachos, entonces, ahora vamos a ver quién encabeza la comunidad de estados independientes. Rol internacional de Rusia frente a la comunidad de estados independientes. A diferencia de la URSS, Rusia ya no es una superpotencia mundial, pero sigue siendo potencia en arsenal nuclear. Por eso dice, a salvo de su arsenal nuclear, es una superpotencia en armas nucleares. Pero sí es una potencia regional, es decir, es una potencia en medio de la comunidad de estados independientes. Es la más poderosa de la comunidad de estados independientes. El retroceso internacional de Rusia ha permitido concentrar su esfuerzo exterior en el CI. Ahora se está preocupando por el CI. Y en aquella reclama un estatuto especial, una suerte de derecho a ser ajá. ¿Cuál es el papel de Rusia ahora? Ser Estado guía. Estado guía de los 9 países restantes. Tras la Guerra Fría, la cuestión de las amenazas exteriores ya no es central y la prioridad es la seguridad interior. Es decir, acabada la Guerra Fría, ya Rusia no se preocupa de lo que pueda suceder en otros países. Ya no ya. Ahora Rusia se va a preocupar, solamente se va a preocupar en todo lo que ocurra dentro del CI, de la Comunidad de Estados Independientes. ¿Ya? De ahí que, acá dice, ¿no? De ahí que la CI, la Comunidad de Estados Independientes, se haya convertido en su gran esfera de interés estratégico. Ahora más se preocupa por lo que ocurre dentro de la CI. La tutela de Rusia sobre el extranjero cercano se ha convertido, ¿qué cosa es tutela? Yo te dirijo, yo soy tu papá, ¿ya? Se ha convertido en el máximo objetivo de su política exterior e interior, para garantizar sus intereses geopolíticos, y tal papel es unilateralmente asumido por la especial responsabilidad, es decir, Rusia solito va a decidir todo, por la especial responsabilidad que tiene, ¿no? En suma, Rusia es el líder de la CI, acá está, Rusia es el líder de la CI. ¿Y qué busca? Busca convertirla en un bloque sólido para competir con la Unión Europea, ¿ya? Yo debo competir con la Unión Europea. Y además cortar la influencia norteamericana en la zona. Estados Unidos no debe llegar acá. No debe tener poder dentro de la comunidad de estados independientes. Ahora aquí vemos en este mapita, muchachos, la comunidad de estados independientes. En inglés, Commonwealth of Independent States. Tiro mi inglés, muchachos, yo tiro mi inglés. ¿Cómo se dice? Commonwealth of Independent States. Simbología, sí. Ahora pido disculpas, mi inglés quechua,
mi inglés españolizado. Si así no es, ustedes me corregirán, profesores, así. Ustedes que estiran el inglés, corrijan, ¿ya? Yo soy español medio bruto para el inglés, pero lo leo así: Commonwealth of Independent States, CIS, en inglés. ¿Quiénes lo integran? Rusia, que es el líder. Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, o Kirguistán si lo quieren leer así, Tayikistán y Turkmenistán. Estos eran antes la ex Unión Soviética. Solo faltan acá Georgia, Lituania, Letonia y Estonia, ¿no? Faltarían ellos. Más, ¿quién más? A ver, acá faltaría Georgia, y Turkmenistán, ¿ya? Y Turkmenistán. Vamos a ver en el mapa que está creo que Turkmenistán está acá considerado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Turkmenistán se ha retirado ya. Vamos a tener que sacar a Turkmenistán acá, ¿ya? Turkmenistán se retiró de la CI. Por eso habían 11. ¿Qué dije ya? Entonces, muchachos, esta es la función de la comunidad de la Unión Europea y de la comunidad de estados independientes. ¿Hay o no hay bronca? Hay bronca todavía. Ya se han separado en dos, ¿no? Rusia sigue liderando el grupo de aquellos que no quieren juntarse con el mundo occidental, que es la Unión Europea. Muy bien, muchachos. Ahora, trabajo de extensión. Con la ayuda del video y el libro, desarrollar las prácticas de las páginas 94 y 95. Acabado su desarrollo, lo envían por favor con sus datos completos. Los mapas conceptuales, luego de hacer un resumen, deben ser elaborados en el cuaderno, 2 mapitas conceptuales, y presentarlos el miércoles 23 de septiembre de 9 a 9:30 de la mañana. Ya se va. El día de la juventud me van a presentar sus trabajitos, muchachos, ¿ya? Eviten enviar en otro horario y otra fecha. Mis queridos estudiantes, a ustedes les agradezco la atención prestada y será hasta una nueva clase. Uy, 1 hora con 2 minutos. Adiós, muchachos, nos vemos.